Saludos y muy buenas noches. Las cámaras de comercio de Andalucía han detectado una necesidad y es la necesidad de información de ese tejido de emprendedores que están teniendo la necesidad de decir por dónde tengo que encauzarme si de verdad decido a montar mi propia empresa, a ser yo de verdad mi propio jefe. Los datos que tenemos de desempleo, especialmente en Andalucía, están planteando esa posibilidad como una de las mejores salidas para volvernos a insertar en ese mercado laboral. Para hablar de todo esto, esta noche vamos a hacer un especial informativo con una de las personas que más saben de este asunto, que es don Antonio Ponce, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Andalucía. Este es el perfil que le presentamos. Comenzó a trabajar en el campo de la asesoría con tan solo 14 años. Hoy Antonio Ponce Fernández es el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras. El onubense de 70 años también está al frente de la FOE, de la Asociación Provincial de Empresarios de Huelva, y está además en la vicepresidencia de la Autoridad Portuaria Onubense, entre muchos otros cargos. Lleva toda una vida dedicado a la gestión exterior de la economía andaluza y es ferviente defensor del espíritu emprendedor que impera hoy la economía empresarial. Está al frente del sector de la empresa en el mundo de la automoción, la promoción, la construcción inmobiliaria, la comunicación o los seguros. El año pasado recibía el galardón de la Cámara de Comercio al mejor ejecutivo de Andalucía. Es también consejero de Extenda y patrono de la Fundación Río Tinto y la Nao Victoria. Hoy Antonio Ponce está con nosotros en el Correo de Andalucía Televisión para hablar del comercio y de la posición que ocupa Andalucía en el sector empresarial. Don Antonio, saludos y muy buenas noches, bienvenido a esta casa. Buenas noches. La iniciativa es tremendamente ilusionante para un sector de la población que está viendo en ser emprendedor, en ser autónomo, porque todas las grandes empresas al fin y al cabo nacen con una pequeña iniciativa empresarial, pero es verdad que también cuando sales a la calle todo el mundo dice es que estamos muy desorientados, es que no sabemos por dónde tirar, y ahí la Cámara de Comercio de Andalucía está diciendo pues nosotros les vamos a dar una solución a todas esas dudas. ¿En qué consiste ese foro Emprende a Financiarte? Aprende a Financiarte. Bueno, es un foro que se crea con fondos FEDER y con el Consejo Superior de Cámaras de España, ¿no? Entonces el Consejo Andaluz de Cámaras, de acuerdo con el Consejo Superior, crea en el foro que es una iniciativa para ayudar a las necesidades que en este momento el tejido empresarial andaluz necesita, sobre todo las pymes y los autónomos, ¿no? Cada día estamos viendo en prensa, radio, etcétera, mucha propaganda sobre créditos, préstamos y tal, ¿no? De entidades financieras. El autónomo, la pequeña y mediana empresa, está desorientada, no tiene un asesoramiento adecuado para ver dónde su proyecto encaja y dónde puede buscar una financiación adecuada con su proyecto. Ahí es donde interviene concretamente esta iniciativa y donde le vamos a dar un asesoramiento personalizado a la empresa con técnicos del Consejo de Cámaras y de las Cámaras de Andalucía para que pueda acudir, incluso le vamos a buscar la entidad financiera que acorde con sus circunstancias y condiciones puedan atender esas pretensiones de ese empresario. Por tanto, este foro el foro que presentamos es una iniciativa enormemente importante y además yo diría que es como un soplo de agua que viene en este momento viva Andalucía de esperanza de que los empresarios puedan acudir a financiarse. Don Antonio, los datos son alarmantes, el número de pequeños empresarios que están cerrando sus negocios, pues te plantean a ti, si tienes una idea, que realmente te dé miedo lanzarte a ese vacío. Sin embargo, hoy estábamos hablando precisamente con el secretario general de la Asociación de Autónomos y decía, es curioso porque están cerrando el mismo número de pequeñas empresas que a la vez están saliendo, es decir, tenemos un resurgir interesante ahora mismo en Andalucía de personas empresas de toda la vida están cerrando, pero iniciativas jóvenes que están pareciendo o que parece que están de verdad metiéndole ese bocado a un nicho que tiene una demanda. ¿Nos hace falta volver a redescubrir qué necesita el ciudadano? Bueno, lo primero que se necesita en Andalucía es llevar a las escuelas, a las universidades, lo que sería la vocación empresarial. Aquí se ha perdido mucho lo que es tener la vocación de ser empresario. Se nace para ser funcionario. De crear su propio puesto de trabajo, incluso el de su amigo.
Hoy en día hay muchas vocaciones empresariales y hoy en día la verdad es que estas herramientas y otras herramientas hacen posible que la juventud que termina su carrera no se dedican a pensar cómo hacen una oposición o cómo van a una oposición y se olvidan de lo que es el mundo de la empresa. Efectivamente, en Andalucía se están creando muchas empresas, pequeñas y medianas empresas. Hay que tener en cuenta que el tejido empresarial de España, el 98% son pequeñas y medianas empresas. En Andalucía decía que hay un crecimiento importantísimo. Sí que es verdad también que desde 2008 a la fecha se han cerrado en Andalucía más de 15.000 empresas. Y es verdad también que se han creado, si no 15.000, aproximadamente unas 10.000 y pico. Estamos ahí en un desequilibrio. Pero en estos momentos hay un repunte de creación de empleo y un repunte de iniciativas empresariales. Y vuelvo a repetir, esta herramienta es la adecuada para que el pequeño y mediano empresario que está un poco desorientado, podamos orientarlo para que su negocio sea una realidad. Don Antonio, me parece que muchas veces no somos capaces, incluso en los medios de comunicación, de decirle a la persona que está ahora mismo en su casa qué es lo que está necesitando escuchar. Si alguien lleva mayor de 45 años y lleva más de 3 años en paro, esa persona o se reformatea la cabeza o tiene serias dudas de volverse a incorporar al mercado laboral. Y en este sentido, ser autónomo, ser tu pequeña empresa puede ser una solución. ¿Ese discurso al final es demagógico o realmente por ahí tiene que ir la solución? No, es que realmente esa es la solución. O sea, hay montones de puestos de trabajo que, por la razón que sea, la empresa ha desaparecido, pero que tienen una preparación. Me refiero a cualquier profesión. Tenemos desde licenciado hasta costurera, hasta fontanero. Ingeniero. Pues mire usted, pues si mañana una cooperativa, una pequeña empresa creada entre 3 o 4 amigos de fontanero, no cabe la menor duda de que tiene salida, eso con toda certeza que la tiene. Bueno, digo esa actividad como podría decir cualquier otra actividad, pero necesitan, lo que no han tenido hasta ahora es financiación. O sea, aquí se ha pensado siempre más en la solvencia que tenga el empresario que en el propio proyecto. Y yo creo que ese es chiste que hay que cambiar. Es muy interesante lo que acaba de decir. Claro, hay que pensar más en el proyecto que se presenta, que tiene viabilidad, que es posible llevarlo. En el aval de quién lo está presentando. El aval de qué valen tantos avales si el tipo de interés es tan caro que no pueden pagarlo. Se lo dan porque tienen avales, pero si el tipo de interés es tan caro, resulta que esa empresa está abocada al fracaso. Aprende a financiarte es un proyecto que, bueno, pues pionero en España. Se hizo una prueba, un proyecto piloto, pero es la primera vez que se está haciendo en Andalucía. ¿Por qué precisamente en Andalucía, don Antonio? ¿Y por qué el 60% de quien se está inscribiendo o quien ya está inscrito es autónomo? Andalucía por una razón muy simple, porque Andalucía también ha sido una provincia un tanto olvidada en el tema, lo que diríamos el tema empresarial. Andalucía ha vivido siempre, bueno, la gente ha vivido de sus puestos de trabajo, no cabe la menor duda que Andalucía ha generado muchos puestos de trabajo, tiene una gran industria pesada muy solvente, tiene una agricultura emergente y tiene actividades económicas como puede ser el turismo, que en Andalucía es enormemente importante. Pero claro, todos esos sectores económicos que, bueno, que ya están, pues tenemos que buscarle otras formas y maneras a todas esas series de empresas que están cerrando. O sea, si nos damos una vuelta por la calle Sierpe o por la calle Cuna, veremos empresas emblemáticas que se han cerrado este verano. Luego hay que pensar en cómo se abren, si no la misma, algo parecido. Y eso los propios trabajadores, no voy a dar nombres de empresas que se han cerrado, pero indudablemente tenían magníficos trabajadores, esos trabajadores se pueden convertir perfectamente en autónomos, serían capaces de llevar la empresa que han llevado, aunque haya sido dirigido por un jefe, pero realmente hoy hay que ser su propio jefe. Por tanto, esto de cómo financiamos, ayudarte a financiar, es la herramienta ideal para Andalucía, que tanto necesita de ese pequeño y mediano empresario, que son los que crean riqueza y empleo en Andalucía. Dicen los grandes analistas, señor Ponce, que incluso los trabajadores que estemos en empresas privadas deberíamos de plantearnos, inculcarnos algunos de esos valores de empresario para de verdad justificar la rentabilidad de nuestro puesto de trabajo.
Nos hace falta, como estaba apuntando usted, tanto en los colegios como en los institutos y especialmente en las universidades y en la formación profesional, que el trabajador, además de sus derechos, tiene unas obligaciones y es que su trabajo rentabilice económicamente también en la empresa? Yo se lo voy a resumir, lo tengo muy clarísimo, Yo creo que hoy en día no existe la palabra trabajador y empresario, pero yo creo que el trabajador y el empresario se funden en un mismo objetivo. Empresario y trabajador es la empresa, y no hay jefe y hay trabajador, pero los dos velan y tienen que velar por la propia empresa. Si en la mentalidad del trabajador es convertirse en empresario, aunque sea asalariado, indudablemente este mundo cambiará, porque está defendiendo lo que es suyo. La viabilidad de su puesto de trabajo. Lo que es suyo, y la viabilidad de que puedan sus propios hijos también aprender el oficio o tener ese puesto de trabajo. Y no tanto tener una nómina a final de mes, porque el empresario hoy necesita de la herramienta que son los trabajadores. No cabe duda, si no hay trabajadores, no hay empresarios. Por tanto, el empresario y el trabajador se tienen que fundir en una nueva idea. En la nueva economía de empresa social también del siglo XXI son muchos los ideólogos que plantean que ni se puede hablar tampoco de la explotación del empresario al trabajador, ni de la beneficencia constante del trabajador por las migajas de alguna manera de ese empresario. Es decir, asumir dentro de nuestra formación la rentabilidad de lo que cada uno hacemos. Es muy interesante, señor Ponce, unas declaraciones que nos ha ofrecido Miriam Vicente del Consejo Superior de Cámaras que quiero compartir con usted. La gente tiene muy buenas ideas, ¿no? Jóvenes, gente que lleva mucho tiempo trabajando, gente que tiene interés en salir al exterior, innovación. La gente está muy preparada, está muy formada, entonces que por falta de recursos quizá no llega a hacerse realidad, ¿no? Esos proyectos que hay, esos sueños. Bueno, pues a través del proyecto Aprende a Financiarte queremos ayudarles y con la ayuda de las cámaras, pues que llegará a que eso pues pueda conseguir esa financiación y se haga en realidad. Acaba de apuntar Miriam dos cosas que son interesantes. Una es la necesidad de la externalización. El inglés es una barrera y el analfabetismo también funcional con las nuevas tecnologías sigue siendo otra gran barrera. ¿Cómo las cámaras de comercio ayudan en este sentido también a los que se planteen que son autónomos y que dicen yo me encantaría poner mi producto en el mercado extranjero, pero no tengo formación idiomática para eso? ¿Cómo lo hago? Bueno, las cámaras de comercio eso lo llevan haciendo hace 125 años. O sea, las cámaras de comercio están perfectamente preparadas para coger a un pequeño y mediano empresario o a un gran empresario y meterlo en comercio exterior, que lo hacemos perfectamente. Las cámaras lo que les dan a ese empresario que carece de una serie, no solo de formación, sino de idioma, etcétera, etcétera, le pone profesionales a su alcance de tal manera que cuando llega con su producto al extranjero, en misiones comerciales, etcétera, etcétera, está perfectamente atendido. O sea, no hace falta que conozca el inglés, ni el alemán, ni el francés. O el chino. O el chino. Está perfectamente porque la persona que lo va a atender, el técnico, sabe perfectamente los idiomas al país donde va. Y además le va a dar la asistencia técnica, le va a informar perfectamente de la legislación de ese país y le va a informar de todo. O sea, que lo tiene todo. Luego el empresario que quiere, y de hecho lo hace, aprender más, ya por su cuenta él, una vez que su empresa ya la ha ubicado en Europa o en América, donde sea, él ya se preocupa perfectamente de prepararse. Y de hecho, tenemos gran experiencia en empresarios que sí, siendo pequeños y medianos empresarios, son empresarios que tienen hoy miles de trabajadores en el extranjero, ¿no? Hay dos datos que saco de una información que publicaba el Correo de Andalucía y decía: el andaluz, el que menos horas trabaja. Según el estudio de Randstad, indica que el registro del 2014 de horas efectivas en el puesto de trabajo en la comunidad andaluza es el más bajo del país y el segundo más corto de los últimos 7 años. Esto sigue siendo un tópico, esto es verdad, esto nos tendría que avergonzar, porque yo cuando lo leo digo, el andaluz, el que menos horas trabaja, me da una vergüenza, me da una pena. No, yo pienso que no, yo creo que es un tópico. Yo creo que el andaluz es un magnífico trabajador. Lo único que pasa es que en este país se han conseguido muchos derechos sociales, que yo creo que están muy bien,
Pero la gente tiene que confundir los derechos con la obligación. O sea, tienes unos derechos sociales, pero también tienes una obligación de cumplirlos. Por ejemplo, somos muy avanzados en el seguro de desempleo, somos muy avanzados en unas salidas públicas, somos muy avanzados en transportes públicos, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todo eso tiene que salir del bolsillo de los demás. Y la gente tiene que pensar que esos logros que se han conseguido, para todo, para empresarios, para trabajadores, para todo el mundo, esos logros hay que mantenerlos, pero hay también que soportarlos. Y por tanto, no me vale la baja médica, y la baja médica o el dolor en la espalda. O sea, la gente tiene que ser consciente de que el trabajador que no cumpla con su trabajo, el compañero debe de denunciarlo. Y debe denunciarlo porque está defendiendo su puesto de trabajo y además sus ingresos y a su familia. Pero eso es una minoría. Yo creo que es una minoría de trabajadores que hacen eso que dicen ahí, que no rinden. Yo creo que Andalucía tiene magníficos profesionales y magníficos trabajadores. Es cierto que también vamos muy retrasados en cuanto a preparación, pero también es verdad que tenemos magníficas universidades y también es verdad que estamos sacando a la calle magníficos profesionales de todas las carreras universitarias. ¿Qué nos diferencian a los andaluces en el mercado laboral, don Antonio, del resto de los españoles? Yo creo que nada. Vale. Yo creo que somos tan eficaces como el primero. Y además muestra de ello. Hay andaluces que están en Cataluña y trabajan y son gente maravillosa y bueno, está todo el mundo contentísimo, o en Madrid o en el País Vasco, que están instalados en el País Vasco, como aquí tenemos también vascos. O sea, eso de que hay comunidades autónomas que trabajan más que otras, Andalucía, yo no he visto nunca que hayan descalificado a ningún trabajador andaluz en otra comunidad. Son tan dignos como otros cualquiera y rinden como los demás. Al final es la teoría del espejo, don Antonio, de tanto repetirnos las cosas, al final parece que nos las terminamos creyendo, y por eso la importancia de programas así, que decimos, señores, que los andaluces tenemos un potencial y una comunidad que el día que se dé cuenta realmente de la potencialidad que tiene, ese día a lo mejor despertaremos. Hemos hablado también con Fran Esteban, que es asesor de Aprende a Financiarte, y también es interesante la aportación que nos hace. Nosotros, en uno de los eslogans de la plataforma, decimos queremos ser el asesor financiero de los pequeños, ¿no? Y esto al final es una realidad. Pequeños negocios que no se pueden permitir contar con un profesional para el asesoramiento diario, pero que sin embargo cada vez tienen más necesidades no solo financieras, sino de gestión financiera. Yo siempre digo que Aprende a Financiarte no es un programa solo para conseguir financiación, que lo es fundamentalmente, sino que es una plataforma para que mejores la gestión financiera de tu empresa y por lo tanto para que ahorres costes. Eso también es importante, don Antonio. Tenemos la formación. Cuando decimos tenemos la formación, me planteo, hay también algunos estudiosos que dicen, ahora mismo tal como está bueno, pues la duración de una persona, como mínimo tendremos que reciclarnos 2 veces en nuestra estructura laboral. Y decía, pasarás por la formación profesional o la universidad a los 20 años y a los 40 años, si quieres de verdad seguir siendo efectivo y útil a la sociedad, tendrás que volver a reciclarte. ¿Tenemos esa necesidad inculcada de seguir avanzando con los nuevos tiempos? En todo, redes sociales, idiomas, nuevas tecnologías, capital social, etcétera. Hombre, vamos, es que no tiene duda de que estamos perfectamente preparados en Andalucía y que ese reciclaje que estamos diciendo se hace diariamente. Decía yo antes que las universidades que tenemos, Andalucía es rica en todo, en turismo, en industria, es que tiene tal potencial económico que no hay que salir de Andalucía para buscar un puesto de trabajo. Tenemos que buscar formas y maneras que al pequeño y mediano empresario le llegue el dinero, que es lo que estamos hablando de financiar. Lo tiene claro, que ese es el gran problema. Claro, que le llegue el dinero, o sea, que no se hable tanto de la banca, de rescatar la banca, y se hable de que el dinero le tiene que llegar al pequeño y mediano empresario. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues efectivamente con políticas del gobierno central, el gobierno autonómico, que se están haciendo, con convenios de colaboración con distintas entidades financieras. Andalucía tiene varios convenios de una envergadura tremenda, no voy a citar entidades financieras donde tienen convenios. Pues sería interesante, don Antonio, ¿qué entidad financiera realmente está siendo sensible a la necesidad de poner otra vez a aflorar en el mercado dinero para la recuperación empresarial? Yo creo que en estos momentos Andalucía yo creo que es la punta del iceberg. O sea, Andalucía en estos momentos es el punto de mira de todas las entidades financieras,
porque Andalucía puede crecer más que ninguna comunidad autónoma, de hecho crece. Andalucía está preparada para la exportación perfectamente, Andalucía es una gran exportadora y Andalucía tiene los recursos naturales que muchas comunidades ya quisieran tener. Por tanto, le falta eso de que la banca, en vez de proyectos impresionantes, proyectos maravillosos, proyectos que, bueno, que son maravillosos y que luego fracasan, hay algunos gordos que han fracasado, dedicar dinero al pequeño y mediano empresario. ¿Se le puede obligar? 3, 4, no, eso tiene que ser el gobierno, las políticas del gobierno. O sea, yo prefiero que antes que recuperar una banca que, bueno, que ha hecho sus deberes mal, pues mire usted, pues ese dinero se emplee para el pequeño y mediano empresario, para los autónomos, para las pymes, para... Ese discurso es políticamente correcto, ¿no, don Antonio? Ese discurso es políticamente correcto, en el sentido, ¿sí? Claro, políticamente correcto. Hay que tener la vocación de obligar, vamos a ver, son cientos de miles de millones de euros, cientos de millones de euros que se han destinado para recuperar a la banca. ¿Y cuánto de esos cientos millones de euros ha revertido la sociedad? Pues yo diría que más bien poco que poco. Se han dedicado a pagar sus deudas o sus historias que tenían y le ha llegado poco a los empresarios. Y de hecho, ahora esa es la política que los gobiernos, gobierno central, gobierno autonómico, están llevando a cabo. ¿Cómo lo está haciendo Susana Díaz al respecto, señor Bueno, Ponce? Susana Díaz en estos momentos está muy encima de lo que es la economía andaluza. Está muy encima en los sectores emergentes para darle salida y está muy encima en la creación de riqueza y empleo en Andalucía. Es que ella además es de las que le escuchas en su discurso que apoyando a las personas con pequeñas iniciativas y especialmente planteaba a las mujeres, dice cuando una mujer es autónoma y emprende es porque tiene detrás seguramente una responsabilidad, una carga familiar y en ese sentido dice que son bastante más peleonas a la hora de llevar aquello a buen puerto. Eso está demostrado, don Antonio, cuando se le da una ayuda económica para un proyecto a una, bueno, vamos a dejar mujeres o hombres, pero un autónomo, ¿es muy raro que esa persona termine fallando? Claro, es que esto me sale bastante rato. Lo que usted acaba de decir es una realidad, Ningún autónomo, ningún pequeño empresario que ha expuesto su patrimonio y su vida en ello va a ser ninguna tontería. Luego, ¿qué ocurre? Hombre, que los tiempos cambian, que nos ha cogido una crisis impresionante al pequeño, mediano y gran empresario. Esta crisis es una crisis mundial, no es un tema de Andalucía, no es un tema de España, es un tema de Europa, un tema del mundo entero. Por errores que los políticos o los errores que los empresarios puedan haber cometido. Pero pasado ya ese nubarrón que tenemos en estos momentos, la gente tiene que tener alegría, y la alegría nada más que la tienen teniendo la ilusión de montar su propio negocio, teniendo la ilusión de que no me quiero ser funcionario, yo lo que quiero es trabajar, crear mi propio negocio con mi amigo, con 3 amigos más, con 3 conocidos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en estos momentos hay grandes proyectos de I+D en Andalucía hechos por universitarios recién salidos de una carrera. Hay muchos proyectos en estos momentos que son enormemente novedosos. ¿Pero qué ocurre? Que le falta financiación. Como decía al principio, hay que creer en el proyecto más que la solvencia que dice que tiene. Si el proyecto es un proyecto viable, hay que ayudarle. ¿Algún proyecto que sea interesante, don Antonio? Que diga, por ejemplo... Las nuevas tecnologías, es interesante. El turismo, enormemente. El turismo tiene montones de posibilidades de cosas que no se hacen. O sea, nosotros tenemos un turismo muy cercano y al mismo tiempo, bueno, sota, caballo y rey, pero el turismo se pueden dar muchísimos más servicios a lo que es un turista que venga a Sevilla o cualquier capital andaluza. Tenemos la agricultura, pues la agricultura en estos momentos no es solo coger el fruto, meterlo en una caja y venderlo, la transformación, el valor añadido que se quede aquí, bueno, y tenemos una agricultura tan emergente que tenemos agricultura los 365 días del año, de distintas variedades, etcétera, etcétera. Por tanto, Andalucía tiene mucho potencial, y mucha creación de empleo, muchísima creación de empleo, de eso que usted decía antes, ¿qué le transmitimos a la juventud? Pues la juventud ya tiene ya mucha conciencia
de no depender de un salario, sino depender de su esfuerzo. Él es capaz de hacerlo. ¿Y qué le decimos a esas personas que han superado la barrera de los 50, esa barrera tan crítica, se te quedan en desempleo, para animarlos a que tengan esa ilusión que con 25 años casi es inherente y a los 50 es más complicado? Hombre, yo le podría decir que en temas laborales algo sé. Y todas las reformas que se han hecho, a mí que a una persona con 52, 53 años le den una jubilación anticipada o tal, me parece una barbaridad, porque ese disco duro que tiene no se aprovecha. Ese disco duro hay que aprovecharlo. Esa persona con 50 años, 52... Y 40 años por delante, además. Claro. Esa persona, esa preparación que tiene, hay que aprovecharla. Y esa persona incluso puede ser perfectamente el maestro de esa juventud que, habiendo terminado su carrera, le falta la experiencia, ya no solo de la vida, que la tiene el que tiene el disco duro metido en la cabeza, sino la experiencia en los negocios de cualquier índole que tenga. Y esas personas habría que recuperarlas, hay que recuperarlas. Y que la edad de jubilación no sea así por las buenas, sino que bueno, haya muchas circunstancias para jubilar a una persona. Pero no cabe la menor duda que este país no se puede permitir el lujo de tener a todo el mundo, o un porcentaje muy alto, de jubilados anticipados. Claro, de jubilados anticipados, y una juventud que está esperando un puesto de trabajo. Y esto es complicado de transmitírselo a la gente, porque claro, también es verdad que las reformas laborales conllevan también contratos, bueno, de una forma o de otra, que no tienen las condiciones que tienen los contratos anteriores. Contratos indefinidos, tal. Ahora, prestación de servicios, mucha prestación de servicios. Es cierto también que ese contrato también vale porque el que quiere trabajar, el que quiere llegar, o sea, el sistema americano, el que quiere llegar a presidente del gobierno puede llegar a presidente del gobierno, y el que quiere ganar todos los meses 3.000 euros, 4.000 euros también puede llegar, pero eso sí, a base de su pellejo, de trabajar todos los días no sé cuántas horas, aquí he hecho 2 horas de camarero, aquí he hecho 2 de administrativo, aquí he hecho 4. Ese sistema también es lícito, y ese sistema en Andalucía había que implantarlo, de hecho se está implantando, que la gente, la juventud, no tengo un puesto de trabajo, vengo a las 9, me voy a las 2, vengo tal, y adiós muy bueno. ¿No? Usted tiene que innovar. Usted decía antes de que cambiar con cierta edad ya de puesto de trabajo o innovarse. Pues eso es una forma de innovarse, de tener una mentalidad abierta, ¿eh? Y por qué no un señor que es abogado no puede trabajar en 3 despachos, puede llevar, claro, un señor que es economista, pues no se dedica a asesorar. Y lo que hemos visto en el vídeo efectivamente es verdad, las cámaras de comercio lo que hace es poner al técnico preparado, que los tiene, al servicio del empresario, que no digamos que no está preparado, que los tiempos que vienen, que son en estos, le coge un poquito a trasmano, por la edad, porque han montado su propio negocio, o porque han terminado la carrera y le falta el reciclaje de la profesión de la que él ha escogido. Y eso las cámaras de comercio sí que están perfectamente preparadas para darlo. En Andalucía, tenemos 14 cámaras de comercio, es un lujo. Tenemos una red cameral por toda Andalucía. Podemos prestar servicio en cualquier pueblo. Bueno, pues eso es muy interesante, y si usted está en su casa y lo está viendo, mañana a las 9:30 tiene una cita en EUSA, porque bueno, pues allí están las cámaras de comercio para ayudarle a financiarse, para aprender a financiarse. Se nos está acabando el tiempo, don Antonio Ponce. Dígame usted 3 claves para una persona que diga, yo me voy a acercar y ¿qué voy a encontrar en este foro? ¿Qué encontraría? Se va a encontrar algo para él sorprendente. Él piensa que va a ir al foro y que le van a dar unas charlas sobre financiación. No. Le van a dar una herramienta que él va a conocer perfectamente y se la van a explicar. Pero es que además en ese foro estamos pretendiendo, y de hecho ya lo tenemos prácticamente conseguido, que van a haber personas interesadas en proyectos que allí se puedan decir. O sea, encuentros donde un inversor pueda apostar por un proyecto novedoso o por una empresa que se va a crear, que necesita financiación. Pues eso lo puede encontrar en ese foro, es que lo puede encontrar, porque además va a haber una serie de encuentros y va a haber una serie de personas que se quieran registrar. De hecho, en 2 meses tenemos más de 2.000, en 2 meses, 2.000 en Andalucía, que ya no es poco, 2.000 empresarios ya apuntados ahí. Enséñeme usted, usted, vamos a terminar el día 25 y después ya empezaremos. Los técnicos ya están preparados, las cámaras tienen preparado perfectamente a los técnicos con este nuevo formato.
Y ya para concluir, don Antonio, para pertenecer a la Cámara de Comercio, ¿qué hace falta? Simplemente, en estos momentos, tener la vocación de ser camarista, presentarse a la Cámara de Comercio y darse de alta, y si quiere, ahora mismo, hasta que no salga la nueva ley, que estamos pendientes, ha salido la nacional, falta la autónoma, la afiliación a la Cámara es voluntaria, no es obligatoria, con lo cual cualquiera se puede afiliar a la Cámara de Comercio. Pero la Cámara de Comercio en estos momentos no mira si eres o no eres afiliado. Lo que está mirando es el perfil, si eres o no eres empresario, si además tu proyecto tiene viabilidad o no tiene viabilidad, y cómo te busco el dinero si la tienes. Eso es lo que las cámaras, y las cámaras no tienen nada que ver si eres o no eres empresario, si estás o no estás afiliado. La Cámara de Comercio le va a dar servicio a todo el que se acerque al mostrador de la Cámara, y le vamos a poner un técnico a su disposición gratuitamente. Pues don Antonio, mañana voy a presentarle yo allí una iniciativa, que no se la cuento aquí en directo, pero que es interesante, con medios de comunicación y China. Ah, bien, estupendo. Vamos tirando por ahí, Ah, vamos a ir tirando harto, ¿eh? Venga. Venga. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer. Les recordamos, mañana a partir de las 9:30 de la mañana en EUSA, asesoramiento gratuito, y sobre todo, si tiene un sueño, una ilusión, un porqué, yo creo que el no ya lo tenemos. Sí. Así que tampoco tenemos mucho más perdido. No sé. Y lo peor que te puede ocurrir es quedarte en tu casa esperando a que alguien te llame. Nadie te va a llamar a la puerta, así que sal a la calle a buscarlo. Don Antonio Ponce, ha sido un placer de verdad compartir este rato con usted. Y no se me vayan, porque después de la publicidad les voy a plantear dos iniciativas empresariales. A mi derecha, un hombre, a mi izquierda, una mujer. Cada uno desde su perspectiva de género, su experiencia y sobre todo la focalización de sus sectores, van a contarles cuáles han sido sus aciertos y sus errores para que tampoco caigan en ello. Desde el Correo de Andalucía Televisión nos estamos planteando inculcar una cultura emprendedora. Andalucía no se puede quedar siendo una tierra de subsidio, esperando siempre y constantemente de dónde nos vienen las ayudas. Tenemos que decir, los 8 millones de andaluces que habitamos en esta tierra, que somos capaces de reírnos de la crisis. Yo creo que ya es hora, después de la publicidad. Muy bien.